Y otros temas que nos preocupan tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con el día a día, el vivir, el no morir en el intento. Estamos acá con Guido Fischer. Bienvenido, Guido. ¿Cómo te va? Y yo leo por acá, bueno, los hiper preocupados. Este tema de esa angustia generalizada porque por todo nos hacemos problema. Exacto. ¿Nacemos así o nos hacen así? ¿Cómo es la historia? Bueno, vamos a hablar de un trastorno que se llama de ansiedad generalizada, para lo cual se supone que hay una, digamos, predisposición genética. Hay claramente, como digo siempre, una producción y una distribución de neurotransmisores y de químicos que se dan de una manera particular, ¿sí? Disfuncional. Pero lo que también hay que mencionar y que es fundamental, que el contexto, la manera de criar a una persona, tiene mucho que ver para que esto resulte en un trastorno. Es decir, aquellos que pueden tener esa predisposición, con un contexto diferente, podrían no padecer de esto que, como bien decías vos, es una preocupación constante acerca de todo en general y no de algo en particular. Y esa es una de las razones por las cuales es un trastorno que es poco consultado. Solo el 30% de los que padecen esto llegan a consulta. ¿Por qué? Porque es más fácil identificar un problema cuando alguien es fóbico a algo en particular, cuando tiene un ataque de pánico, pero en general, cuando hay alguien que padece una ansiedad generalizada, es aquel que en general se queja por todo, está preocupado por todo, tiene mal humor, se irrita fácilmente, claro. Y la gente dice, es así y punto. Bueno, no es así. O lo aceptás o lo dejás, pero está bueno, claro, lo que vos decís, porque no es que te preocupás de manera constructiva por las cosas que pasan. Exacto. Vos te estás preocupando negativamente. Sí, exactamente, negativamente y de forma, en general, irracional. Por eso, la gente que padece de este trastorno no necesariamente tuvo que haber pasado por una experiencia concreta negativa. El simple hecho de escuchar una noticia o una experiencia negativa de algún otro puede alimentar ese trastorno particular de esa persona, ¿sí? Lo bueno, digamos, de todo esto es que esto tiene solución, claramente. Hay terapias, casi te diría hoy, específicas para tratar los trastornos de ansiedad en general y en particular ¿sí? Generalizada. Y por supuesto que también en muchos casos se cuenta con medicación particular porque, como decíamos, esta manera de ver la vida, de ver el mundo y de pensar particularmente genera una alteración en los químicos del cerebro y o cualquiera de los dos viceversa, con lo cual hay que atender a los dos en muchos casos por igual. Y no solamente me perjudica a mí, perjudica a mi entorno. Exacto. Y al mismo tiempo uno se pregunta, si yo ya puedo saber que tengo este problema y lo trato con terapia o con medicación, ¿lo mantengo a raya? ¿Deja de molestarme? Sí, en el mejor de los casos, por supuesto que sí. Las terapias en general resuelven este tipo de problemáticas, las terapias adecuadas, que para este tipo de problemáticas, las de tipo cognitivo-conductuales son las más indicadas, revierten estos casos en general casi en su totalidad. Iba a decir un porcentaje, pero prefiero no decirlo, ¿sí? Lo cierto es que hay que motivar a la gente que padece esto inclusive en el cuerpo, ¿sí? Tienen tensión muscular casi todo el tiempo, no pueden conciliar el sueño o el sueño no es reparador, y esto es bastante claro, esto retroalimenta, ¿sí? El humor, el ánimo, y por lo tanto, si esto se mantiene en el tiempo, es muy lógico que tenga un parentesco muy fuerte con la depresión también, con lo cual esto deteriora no solo cada vez más la personalidad, sino como bien decías vos también, al contexto, a la familia. Bueno, muchísimas gracias Guido por desasnarnos todos los días con las cosas que tienen que ver con lo cotidiano, lo que pasa siempre.